Maridos, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, estamos contentos, agradecidos contigo, porque tú eres nuestro Dios, porque eres un Dios muy bueno, maravilloso eres. Que podamos comprender cada día más y más esto y vivir para tu gloria, Padre, el resto de nuestras vidas. Que a través de tu palabra seamos conformados a la imagen de Cristo, que tu palabra haga su efecto en cada uno de nosotros. Háblanos, haznos entender, que tu Espíritu Santo nos ayude y también a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos jóvenes entran en el matrimonio con expectativas equivocadas, expectativas erróneas. Cuando ustedes se casaron, ¿cuáles eran sus expectativas? ¿Por qué se casaron ustedes que son casados? Muchos buscan la felicidad en el matrimonio. ¿Y saben quiénes, sobre todo? Los que vivieron en hogares donde no eran felices. Entonces dicen, si me caso y me va mal, no creo que me vaya peor que como me iba en la casa. Entonces, me voy a casar, quiero ser feliz. Pero Dios diseñó el matrimonio para que fuéramos felices. Lo que Dios quiere es que seamos felices en el matrimonio. Los que piensan que sí y que luego no son felices o no lo son como ellos pensaban, ¿saben qué? Terminan divorciándose. Dios hizo a Eva para que fuera una ayuda idónea para Adán. Pero ¿ayuda en qué sentido? Por ejemplo, si un marido está triste, desanimado, estresado, deprimido, ¿la mujer debe ayudarle animándolo? Para eso Dios hizo a la mujer. ¿O debe ayudarle a trabajar porque el sueldo no alcanza y el sueldo de ambos puede ayudarles a progresar? Para eso hizo Dios a la mujer. Tal vez podamos contestar que sí a estas preguntas, pero ¿para qué nos creó Dios? La respuesta que demos a esta pregunta, ¿para qué nos creó Dios?, determinará la respuesta que demos a la pregunta de que ¿en qué sentido la mujer sería ayuda idónea para el hombre? ¿Para qué creó Dios a Adán? Para que le sirviera, para que le obedeciera, para que le amara, para que le glorificara. Y Dios hizo a Eva para que le ayudara al hombre en eso. Dios instituyó el matrimonio no para que el marido y la esposa fueran felices, sino para que hicieran la voluntad de Dios. Aunque nosotros sabemos que en el grado en que un matrimonio hace la voluntad de Dios, en ese grado serán felices. Pero el objetivo primero no es ese, de que sean felices, sino de que obedezcan a Dios. ¿Conocen ustedes el texto donde dice, sed santos porque yo, Jehová, soy santo? Y no hay ningún texto que diga, sed felices porque yo, Jehová, soy feliz. Hay un versículo que dice que Dios es feliz. ¿Pero por qué es feliz? Porque Él no tiene problemas, Él no tiene necesidades, Él no hace corajes, Él está tranquilo, Él no tiene expectativas falsas, no tiene metas falsas. Por eso Él es feliz. Dios es santo. Dios no puede pecar. Y nosotros sabemos que los creyentes más santos son los más felices. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? Que seamos santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo en cierta parte. Dios quiere, aquí en Efesios 5, lo dice el apóstol Pablo, que los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que haciéndolo hagamos la voluntad de Dios. Solamente siendo llenos del Espíritu Santo, podremos hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Podemos aspirar a esto hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, como dice al final del versículo 18. Sed llenos del Espíritu. Pero aún siendo llenos del Espíritu, no podremos amar a nuestra pareja, a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún siendo creyentes y aún siendo llenos del Espíritu Santo, de todos modos somos pecadores. Cristo amó a la iglesia y cómo lo demostró, dice al final del 25, y se entregó a sí mismo por ella. A ese punto debiera llegar todo marido cristiano, a ser capaz de dar su vida por su esposa. Vean ustedes cómo los estándares de Dios son tan altos. Pero pues Él es Dios, no pueden ser más bajos. Tiene que ponernos el estándar muy alto, un parámetro muy alto. Llegamos al matrimonio siendo seres humanos pecaminosos, aun si hubiéramos sido convertidos antes de casarnos. Llegamos al matrimonio como personas pecaminosas. Pero antes de ser convertidos, no mortificábamos el pecado, ni nos importaba el asunto. Pero ya después, siéndolo, empezamos a mortificarlo. Guerra contra el pecado. Queremos acabar con el pecado. No estamos contentos con el pecado. Queremos vivir una vida santa. Antes de casarnos, si éramos convertidos, ¿cómo mortificábamos nuestro pecado? Hay muchas formas. Una de ellas es la oración. Es uno de los motivos principales. La oración nos ayuda a mortificar el pecado. Los orgullosos no oran. No pueden orar. Los orgullosos creen que la oración es una pérdida de tiempo. Dice, en lugar de ponerme a orar, me voy a poner a trabajar. Orando no me pagan, pero si trabajo, sí voy a ganar un dinero. O sea, son codiciosos, son ambiciosos y Dios no les importa. La oración nos ayuda. Otra cosa que nos ayuda es la providencia de Dios. Si descuidamos la oración, no nos conviene, porque Dios usará su providencia para afligirnos, para que afligidos oremos. La providencia de Dios nos mete en circunstancias que no nos agradan y que nos enseñan a orar. Otra forma en que somos ayudados en este trabajo de la mortificación del pecado es cuando hay algún hermano que nos ama, que nos aprecia y que nos dice, hermano, eso que haces no está bien. Debes dejar de hacer eso, mira, lo que debes hacer es así y así. El hecho de que un hermano se pare enfrente de nosotros y nos diga nuestros errores, eso está bien. Pero aún así, orando, y aún a través de la providencia, y aún a través de hermanos que nos aman, es posible que lleguemos al matrimonio con pecados de los cuales ni idea teníamos. Pecados que empiezan a manifestarse en nuestros tratos con nuestra pareja. Hay jóvenes que se casan supuestamente porque están muy enamorados, pero que después de unos cuantos meses empiezan a odiarse. Si se amaban tanto, ¿cómo es que de repente empiezan a odiarse? ¿Es posible que en una persona puedan coexistir el odio y el amor? Hay mujeres que odiaban a sus padres cuando se casaron y luego se casan con un hombre que terminan odiando peor que lo que odiaban a sus padres. Bueno, ustedes dirán que un cristiano no puede terminar así. Un cristiano no puede sentir odio por su pareja, pero ¿saben una cosa? Pueden llegar a sentir algo muy parecido al odio. ¿Me explico? Algunos cristianos son de la opinión que si hay problemas en el matrimonio, se van a solucionar orando y hablando. Pero no lo crean, no es tan fácil de decir eso. Por ejemplo, un matrimonio cristiano donde no se llevan bien, no pueden orar bien.
pues traen rencor entre ellos, pues Dios ni escucha sus oraciones. Entonces, ¿de qué les sirve que se la pasen las horas orando? No les sirve de nada. Y se ponen a hablar y se dan cuenta que el hablar tampoco soluciona los problemas. Yo no entiendo por qué mi pareja es tan necia. Si lo que le estoy diciendo es tan claro, ¿por qué no me entiende? Los muchachos que son inconversos se casan y se comprometen a estar juntos en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y luego firman. Pero una cosa es firmar y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Los jóvenes cristianos también firman, se comprometen exactamente a los mismos que los inconversos, pero ya después se dan cuenta que aunque son cristianos, el pecado mora en ellos. Y el pecado es el gran obstáculo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero hay un estorbo. Es ese pecado que mora en nosotros. Y llegamos incluso a llegar a sentir que el pecado es demasiado fuerte, muy fuerte para nosotros, que no podemos acabar con él, no podemos vencerlo. El divorcio no es una opción para los cristianos, pero en un matrimonio donde hay problemas constantes, pueden llegar hasta a pensar en el divorcio. Y cuando en un matrimonio se empieza a hablar de divorcio, el diablo se pone feliz. Porque cuando un matrimonio termina divorciándose, ¿en qué van a terminar? ¿En qué van a terminar sus hijos? Y si llegan a tener nietos, ¿cómo van a terminar esos nietos? Existen iglesias que dicen ser cristianas, que dan cursos especiales para matrimonios. Ellos piensan que solucionando los problemas matrimoniales, todos los problemas se van a solucionar. ¿Es así? No, eso es falso. ¿Recuerdan? Parece que en una ocasión les comenté, cayó en mis manos un tríptico, un folleto, donde un conocido predicador anunciaba un curso para matrimonios. Iba a durar 5 días. Las actividades para el lunes y para el martes y para el miércoles y para el jueves y para el viernes. ¿Y saben cuáles eran las actividades del día primero? El curso, ¿cómo empezaba? En el capítulo número 1 se hablaba el conferencista acerca de las técnicas sexuales. Y yo me quedé pensando, ¿por qué este tipo en su primer día del curso quiso hablar de técnicas sexuales? Yo le daba vuelta en mi cabeza y dije, ya sé. Es que este hombre piensa que los problemas en el matrimonio son ocasionados porque no hay satisfacción sexual en ellos. Entonces, solucionamos ese problema y ya la hicimos. No es cierto. Eso no es cierto. Tú puedes ser muy experto en las técnicas sexuales y tener un matrimonio fracasado. ¿En serio? ¿Cuál es el verdadero problema de los matrimonios? ¿Cuál es la verdadera causa de los problemas en el matrimonio? Es el pecado. Pero el diablo quiere desviar nuestra atención del verdadero problema. Dice, no, el problema está acá. Eso es falso. Llegamos al matrimonio aún siendo convertidos y entonces, ¿saben qué ocurre? Que empezamos a darnos cuenta de cuán egoístas somos, cuán intolerantes, cuán soberbios, cuán orgullosos, cuán impacientes. Pero admitir eso, no crean ustedes que es fácil. No hay ningún matrimonio, déjenme decirles, entre cristianos que no tenga problemas de un tipo o de otro. No hay ningún matrimonio. Eso es una muestra clara de que Dios no diseñó el matrimonio para que fuéramos felices, porque entonces Dios habría fracasado. Tendría que haber algunos cuantos matrimonios que fueran felices en todo el sentido de la palabra, pero todos tenemos problemas. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Crecer cada día en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad. Si ya conocemos algo de Dios, si conocemos su voluntad, ¿qué espera Él? Que le amemos, que le sirvamos, que le obedezcamos, que le glorifiquemos. Entonces, Dios nos ha dado una pareja para eso, para aprender a amarle, a servirle, a glorificarle y a mortificar nuestro pecado.
No sé si ustedes sepan que hace muchos siglos se consideraba a los cristianos casados como cristianos de segunda y decían que los cristianos solteros eran los cristianos de primera. Ellos pensaban que los cristianos solteros tenían todo el tiempo y la energía para servir a Dios. En cambio, los casados tendrían que usar su tiempo y su energía para servir a su esposa. Pensaban esas personas que los cristianos que se casaban porque ya se estaban quemando y no tenían el don de continencia. Dicen, pero nosotros no tenemos ese problema. No necesitamos una esposa para ser felices. Eso es lo que pensaban aquellos. Agregaban que Dios, el propósito de Dios es que cada día nos vayamos pareciendo a Cristo. Y si tú quieres parecerte a Cristo, decían, tienes que parecerte a Jesús. Jesús fue soltero. Incluso algunos cínicos dirían, Jesús era feliz porque era soltero. ¿No? Los casados tenemos problemas que los solteros no tienen. Entonces, ¿es mejor quedarse soltero? ¿Es verdad eso? Un joven cristiano que es soltero no tiene que rendirles cuentas a su esposa de cómo gasta el dinero. Si se le antoja algo en la calle y se lo compra, se compra una ropa, no tiene que rendirle cuentas a su esposa. Si llega a la casa a la 1 de la mañana, a las 2, no tiene que rendirle cuentas a su esposo. Entonces, eso quiere decir que un soltero puede ser más santificado que un casado. Un joven que se casa ya no puede pensar egoístamente. Tiene que pensar, antes de que un cristiano en la calle se compre algo, tiene que pensar en su esposa. ¿Me voy a comprar esto y mi esposa? ¿Me lo voy a comer yo y mi esposa? Un joven que es soltero, si quiere puede levantarse a las 2 o 3 de la mañana para orar, no hay problema. Tiene algo de insomnio, dice, bueno, pues me voy a poner a orar. Qué bueno. Pero ese cristiano si se casa, a lo mejor despierta a las 2 de la mañana porque el niño está llorando. Y ya no es igual. ¿Qué va a hacer? ¿Dejar que su esposa le cambie el pañal? ¿No debiera él ayudarle? ¿O acaso la obligación de cambiar pañales es solamente de la mujer, no del hombre? El matrimonio nos obliga a pensar en el otro. Pobrecita mi esposa, le cambió todo el día que me fui a trabajar los pañales a mi bebé. Pues en la noche si quiere voy a ayudarle a cambiarle el pañal a mi bebé. Debes pensar en ella. El matrimonio nos obliga a practicar la autonegación, a negarnos a nosotros mismos. Vean 1 Corintios 7. Vean lo que dice aquí el apóstol. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El cuidado tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que un soltero debe agradar al Señor y un casado debe agradar a su esposa. ¿Eso es lo que está diciendo aquí Pablo? Vean, la obligación del cristiano es la de agradar a su Dios, a Cristo. Sea casado o sea soltero. Es la responsabilidad de los dos. Pero entonces, si un cristiano agrada a su mujer al cambiarle el pañal a su bebé, está agradando a su mujer y no a Dios. El cristiano debe pensar, voy a cambiar el pañal a mi bebé para agradar a Dios. Ese es su objetivo. Y al agradar a Dios, agradará a su esposa. Pero su objetivo primario es agradar a Dios. Porque si fuera el agradar a su esposa, diría, oye mujer, fíjate lo que estoy haciendo, debes estar agradecida que le cambié el pañal al bebé. Ay, gracias, viejito, de que ya le cambias el pañal al bebé mejor que yo. Un creyente casado agrada al Señor agradando a su mujer.
pero no lo tomen en una forma absoluta, porque hay hombres que agradan a su mujer, pero no agradan a Dios. ¿Sí? Un hombre puede ser tenido por su esposa como un excelente marido y que Dios lo vea como el peor de los maridos. Lo que a mí me importa no es tanto lo que piense mi esposa de mí, sino lo que piensa Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, de paso agradaré a mi esposa. Pero si mi objetivo es agradar a mi esposa y me olvido de Dios, olvídense, eso no es buen negocio. Hay hombres que tratan de agradar a sus mujeres. ¿Saben por qué? Para no tener problemas con ellas. Porque tienen el problema muy fuerte y le tienen miedo, entonces dicen, no, más me vale tener la fiesta en paz, le doy por su lado para que no se enoje conmigo. Entonces estás queriendo agradarla a ella, pero no a Dios. Esos maridos el día del juicio se van a llevar un gran chasco. No puede ser que yo vaya al infierno si todos decían que yo era un excelente marido. Sí, pero Dios no pensaba eso. Los inconversos se casan con el propósito de ser felices. Pero ya después de un año, o dos tal vez, ven que esa es una meta inalcanzable. Y llegan a la conclusión de que si se divorcian y se vuelven a casar, entonces sí serán felices. ¿Creen ustedes? ¿Creen en eso? Si el matrimonio hubiera sido diseñado para hacernos felices, tendríamos que buscar una pareja cada 2 o 3 años. Pues ya con esta no soy feliz, pues me busco otra. Luego otra y luego otra. Los creyentes muchas veces perdimos el tiempo o hemos perdido el tiempo tratando de cambiar a nuestra pareja. ¿Dios nos llamó a cambiar a nuestra pareja? ¿Tú crees, por ejemplo, que el día que hagas que tu pareja piense como tú, actúe como tú y esté de acuerdo contigo en todo, entonces serás feliz? Te equivocas. En primer lugar, ni podrás cambiar a tu pareja, ni lo intentes. Dios nos ha dado una pareja, escuchen, no para cambiarla, sino para mostrarnos nuestro pecado. Entonces, lo que debemos de ver en el matrimonio es nuestro pecado, no el de nuestra pareja. Dios nos obliga a ver nuestro pecado. Si tú no ves tu pecado cuando estás leyendo la Biblia, si no lo ves cuando oyes la predicación, si no lo ves cuando oras, tienes que verlo cuando tu esposa te marque el alto, cuando tu esposa te llame la atención. Dios nos obliga a ver lo que no queremos ver. Es más, déjenme decirles esto, podríamos decir que mientras más dura sea la esposa que nos tocó, más oportunidades tendremos para crecer como cristianos. Se oye como una broma, ¿no? Si un atleta quiere hacer músculos fuertes, tiene que hacer ejercicio fuerte. Si un corredor quiere correr un maratón, tiene que correr muchos kilómetros. Un ejercicio ligero no da buenos resultados. Tienes que hacer un ejercicio fuerte. Obligar a tu organismo al ejercicio fuerte. Un ejercicio fuerte muestra el estado de nuestro corazón. Dicen algunos que si tú subes una escalera unas 10 veces, le estás dando un masaje a tu corazón. Pero si llega el momento que sientes como que te va a dar un infarto, cálmate. Porque si no estás acostumbrado a subir escaleras y subes muchas, te puede dar un infarto. Entonces, el ejercicio fuerte muestra el estado de nuestro corazón. Y una esposa con carácter fuerte nos muestra el estado de nuestro corazón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Para qué mortificamos el pecado, nuestro pecado? Para agradar al Señor. Dios aborrece el pecado y debemos aborrecerlo nosotros. Y no lo mortificaremos si no lo aborrecemos. Debemos ver el pecado en su debida dimensión. Guerra contra el pecado que odias, porque si no lo odias, si simpatizas con él, si coqueteas con él, ¿cómo lo vas a mortificar? Mortificamos nuestro pecado no con la meta de tener una relación mejor con nuestra pareja. Esa no es nuestra intención. Mortificamos nuestro pecado porque queremos tener una mejor relación con Dios. El pecado nos aleja de Dios. No queremos eso. Queremos acercarnos a Dios y que Él se acerque a nosotros.
Pero ¿saben una cosa? Que si tenemos una buena relación con Dios, podremos tener una buena relación con nuestra pareja. Si no, no se podrá. Si tú tratas de cambiar para agradar a tu mujer, si tú dejas esto, dejas los amigos, dejas de malgastar el dinero, dejas de llegar tarde, todo para agradar a tu mujer, puedes sentirte frustrado. ¿Por qué? Porque si no te lo agradece, tú llegas temprano y llegas con el dinero y se lo das en la mano y te regaña. Entonces, ¿de qué sirve que me esté esforzando? ¿De qué sirve que le esté echando ganas? Mi esposa me recibe con una mala cara. No pongas tus ojos en tu pareja, pon tus ojos en Dios. No se te olvide esto, nuestra relación con nuestra pareja es temporal, nuestra relación con Dios es eterna. Nuestra relación con Dios perdurará cuando nuestra relación con nuestra esposa se acabe. En el cielo ya no habrá relaciones, ya no habrá matrimonios, ya no habrá procreación. Pero el amor por Cristo, nuestro amor por Cristo durará eternamente. Los inconversos se casan, ¿saben por qué? Muchos de ellos porque quieren tener un sentido de realización, quieren sentirse realizados. Yo me caso, podría pensar alguno o alguna, porque se espera que debo casarme, porque mis padres me dicen que me están presionando para que me case. Los solterones no son bien vistos, las solteronas tampoco. Y hay muchos que se casan simplemente para llenar el vacío de su corazón. Si tú te casas para eso, mejor no te cases. Porque tu pareja no va a llenar ese vacío, te lo aseguro. Vean Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. ¿Por qué dice eso aquí Salomón? Al decir estas palabras no parecía haber sido muy sabio. Dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Pero en qué sentido haya el bien? Si tu esposa te muestra el pecado que hay en ti, ahí está el bien. Dios quiere que veas tu pecado. Es por la misericordia de Dios que te pone tu pecado enfrente. Entonces no creas que una esposa que te muestra tu pecado es un mal. No, ese es un bien. Dios nos obliga a ver algo que por nosotros mismos tal vez nunca hubiéramos visto. Hemos hablado de los que piensan que tal vez al hallar una esposa hallaron el mal. Lo contrario de lo que dice este texto, no puede ser. Si un esposo piensa que su esposa debería de decirle, eres el mejor marido del mundo, ese es el propósito que tú buscas, el significado, la realización que tú estás buscando. Lo que da significado a nuestras vidas no es la opinión que nuestra pareja tenga de nosotros, es la opinión que Dios tenga, lo que Dios piensa de mí. Imagínense, a través de Cristo llegamos a tener una buena relación con Dios. Y entonces, el creador del universo es mi Padre. Mi Padre celestial es el creador del universo. Y entonces entiendo que todos mis pecados fueron perdonados en Cristo. Y soy un hijo de Dios. Y estaré con Él eternamente, para siempre. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que no debemos esperar demasiado de nuestra pareja. No debemos ser tan estrictos. El único que puede llenar el vacío de nuestros corazones es Cristo. Cristo que nos amó con amor eterno, que dio su vida, se entregó a sí mismo por su iglesia cuando éramos pecadores. Entregó su sangre, Cristo, porque éramos buenos. Dijo Él, el día que ustedes me amen, entonces yo los voy a salvar. Se hubiera quedado esperando toda la vida porque nunca lo hubiéramos amado. Yo sé, hermanos, que Dios ama a mi esposa y que yo debo amarla,
que yo debiera amarla como Cristo la ama, pero yo no puedo. O sea, tengo el deseo, pero ¿cómo le hago? Díganme ustedes. Mi esposa tal vez llega a pensar que yo no la entiendo, que no la comprendo. Tal vez ella piense que no la ayudo como yo debiera ayudarle, o que no la apoyo como debiera apoyarla. Pero mi esposa no debe mirarme a mí como si yo fuera su Dios. Sus ojos no deben estar puestos en mí, deben estar puestos en Cristo. Yo no soy Dios, no debe esperar demasiado de mí, ni yo debo de esperar demasiado de ella. Soy un ser humano, soy creyente, tengo el Espíritu Santo, pero a pesar de eso hay pecado en mí y voy a fallar si no de una manera o de otra. Yo le doy muchas gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado. Yo quisiera amarla así, como Cristo amó a la iglesia, pero me quedo corto. Pero de la misma manera me quedo corto en mi amor por Cristo. ¿Cuándo amaré a Cristo? Como Él merece. Los que se casan y no son cristianos y esperan ser felices, ¿es posible que lleguen a ser felices siendo inconversos? Es imposible. La muchacha se casa y dice, mi esposo sí me va a hacer feliz. Y el esposo piensa, estos problemas que tuve con mis papás, cuando me case, mi esposa me hará olvidar todos esos problemas. Voy a ser feliz con mi esposa. Pero luego los problemas que tenía en su casa son poca cosa con los que ven la suya, con su nueva esposa. Peores problemas. ¿Saben por qué? Porque buscan la felicidad en el lugar equivocado. ¿Qué dice nuestro texto? Que debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Vean lo que está diciendo, vuelvan al texto. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Esta frase, así como, está haciendo una analogía, está haciendo una comparación. Vean, ¿quieren saber hasta qué punto deben amar a sus mujeres? Vean cómo Cristo amó a la iglesia. Analícenlo. Dios nos está poniendo el amor de Cristo como ejemplo para que lo imitemos. Vean lo que estoy diciendo. Estas analogías nos ilustran la clase de amor que Cristo tiene para los suyos. Entonces, nos hablan del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Todo eso lo vemos en la muerte de Cristo en la cruz por su iglesia. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que los que somos casados podemos conocer a Dios y a Cristo más que los solteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos el amor de Dios en nuestra esposa. En cambio, los que son solteros no pueden entender eso. Imagínense un sacerdote católico de unos 30 años de edad, 35, que llega una esposa a confesarle sus pecados. Padre, me acuso que tengo problemas muy fuertes con mi marido, porque fíjese que así, así, así. ¿Qué consejos le va a dar ese sacerdote a esa muchacha? No tiene esposa él, no sabe nada de las relaciones matrimoniales, no sabe. En cambio, los que somos casados hablamos por experiencia, no hablamos de teorías. Dios está comparando su relación con su iglesia, con su pueblo, con la relación matrimonial. Vean ustedes en Oseas, en el capítulo 2. Aquí Dios está hablando de su pueblo, de los judíos, y los compara como un marido a su esposa. Acuérdense que en aquellos tiempos constantemente caían en apostasía, se alejaban de Dios, y luego Dios usaba su providencia para traerlos hacia sí. Y dice el 14, Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré, o sea, habla de la nación judía, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, yo haré que me amen como me amaban antes, cuando éramos recién casados. Y ve el 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Saben qué quiere decir la palabra Ishi? Quiere decir mi marido. ¿Saben qué quiere decir la palabra Baali? Quiere decir mi Señor. Entonces dice, en aquel día, en aquel tiempo, ahora. Dice, en aquel tiempo, dice, ya no me dirás mi Señor. Le vas a decir mi marido. ¿Qué diferencia hay entre decirle a Dios Señor y decirle marido? Hay mucha diferencia. Los judíos le decían Señor. Tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios. Tenían miedo de Dios, pero no le amaban. Pero ahora nosotros ya no le decimos así, le decimos, eres mi esposo. Un esposo, con un esposo tú tienes intimidad, tienes confianza y le amas cuando hay un amor verdadero. Entonces dice, los judíos me decían, Señor, yo voy a hacer que me digan esposo. O sea, los voy a amar tanto, les voy a demostrar mi amor tanto, que me van a ver como un esposo que sí cumple, no como los esposos que no cumplen. Los judíos tenían miedo de Dios. Hay personas que tienen miedo de ir al infierno, pero no aman a Dios. Tú tienes miedo, pero no amas a Dios, no eres convertido. Ahora, ven el versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, cuando yo sea tu esposo, entonces me vas a conocer. Los cristianos conocemos a Dios más que lo que conocían los judíos. Nosotros tenemos temor de Él, sí, pero le amamos. Y lo que nos motiva a buscar su rostro no es tanto el temor, es el amor. ¿De qué sirve que una esposa le tenga miedo al marido si no le ama? ¿De qué sirve que un marido le tenga miedo a la esposa si no la ama? Hay maridos que le tienen miedo a su esposa porque tienen el carácter muy fuerte. ¿Cómo puede ser feliz un marido así? Imposible. Cristo vino al mundo y Él hizo que sus escogidos, sus ovejas, su pueblo, nos convirtiéramos en su esposa. Indignos, miserables, que lo odiábamos, que no queríamos tener nada con Él, nos hace su esposa. Es increíble esto. El amor de Cristo, el amor eterno de Dios. La iglesia de Cristo es su esposa. En Apocalipsis pueden ustedes leer de las bodas del Cordero. O sea, cuando estemos en el cielo con Él, se celebrarán esas bodas. Y entonces habrá entre Cristo y su iglesia una intimidad como nunca la hubo. Un amor puro, perfecto, como no pudimos nosotros tenerlo para con Él estando en este mundo. Nosotros los cristianos podemos ver a Cristo como los judíos nunca pudieron verlo. Entonces, Dios quiere que nos relacionemos con Él con una obediencia basada en el amor, no en el temor servil. Dios quiso que a través del matrimonio creciéramos en el conocimiento de Dios. Y cuando vamos creciendo en el conocimiento de Él, vamos creciendo en nuestro amor por Él. A través del matrimonio, Dios nos muestra nuestro pecado. Pero es así como crecemos en el conocimiento de Él, en el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál es el gran pecado para la felicidad? ¿Cuál es el gran estorbo para la felicidad? Es el pecado. Los egoístas se casan buscando la felicidad en el matrimonio, pero no buscan a Dios. ¿Pueden ser felices? Imposible. Si tú piensas que tu pareja está llena de defectos, ¿sabes por qué es? Porque no quieres ver tus pecados. Por eso. Dios quiere bendecirte mostrándote tu pecado, pero tú no quieres verlo. Y todos aquellos que se niegan a ver su pecado, que se niegan a arrepentirse y a dejar su pecado, están condenados a ser infelices. No pueden ser felices. Hay personas casadas y también solteras
que pasan años y años y años y no pueden ver su pecado, no pueden. Hay matrimonios que llegan a las bodas de oro odiándose, señalándose sus errores el uno al otro. Hay parejas que viven juntas por costumbre, porque tienen miedo de dejar solos a sus hijos. Ay, si nos divorciamos, ¿qué va a ser de los niños? Pero que en el fondo se odian, se soportan, pero se odian. Un matrimonio entre creyentes que va creciendo en el conocimiento de Dios y en su amor a Dios, es casi imposible que termine en el divorcio. Por no decir que imposible. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Ya lo dijimos, incondicionalmente. No esperó que le amáramos para después amarnos. Nosotros le hemos fallado a Cristo muchas veces, de muchas maneras. Pero díganme, ¿Cristo nos ha fallado a nosotros? Cristo nunca se desanima con su iglesia. Es increíble eso. Ese amor de Cristo, ¿cómo podríamos comprenderlo? El matrimonio cristiano puede ser, debe ser, un lugar muy santo. Un lugar donde proclamemos el amor de Dios al mundo. Que los que nos rodean vean que nos amamos, que somos humildes, que somos tolerantes, que tenemos paciencia, que nos amamos de veras. Que nos amamos a pesar de todos los errores que podamos ver en el otro, en nuestra pareja. Entonces, si Dios nos concede que lleguemos a las bodas de oro, eso será una proclamación del amor de Dios para con su iglesia, del compromiso que tiene Cristo con nosotros, porque Cristo no se desanima. Nosotros tal vez nos desanimemos de nuestra pareja, pero Cristo nunca se desanima de nosotros. Es increíble. Un marido cristiano a lo mejor en un momento dado llega un día a pensar en el divorcio, pero Cristo nunca va a pensar en divorciarse de nosotros, nunca. Los inconversos se casan y están esperando que sus expectativas se cumplan. Dicen, yo voy a poner mi parte y yo espero que tú pongas la tuya. Pero si no es así, ¿qué pasa? Imagínense una esposa que le dijera al marido, mira viejito, yo estoy acostumbrada a la buena vida. Yo espero que si me caso contigo, tú me des la misma vida buena a la que estoy acostumbrada, porque si no, mira, cada quien por su lado. Ah, ¿ese es el amor del que hablabas? ¿Cuántos divorcios conocen ustedes por motivos económicos? Pero los matrimonios donde ambos, el hombre y la mujer, llegan a entender que el matrimonio fue instituido por Dios con el propósito de mostrarnos nuestro pecado, de obligarnos a vivir una vida santa, es imposible que esos jóvenes terminen mal. No pueden terminar mal. Que entiendan que Cristo les dio una pareja, que Dios les dio una pareja. Debes ver a tu pareja como que viene de Dios, como Él te la ha dado por tu bien. Antes de tratar de agradar a nuestra pareja, nuestro deseo debe ser el de agradar a Dios. Vean 2 de Corintios. Capítulo 5. 5:9. 2 de Corintios 5:9. Por tanto, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor. Así lo menciona al final del versículo 8. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Ser agradables a Cristo, agradarle a Él. Escúchame, antes de que tú pienses en casarte, pregúntate, ¿quiero casarme para agradar a Dios? Porque si tú te casas para agradarte a ti mismo, vas a fracasar. Si tú te casas para agradar a tu esposa, vas a fracasar. Piensa, ¿quieres casarte para agradar a Dios? ¿Realmente? Y si ya te casaste, supongamos ya estás casado y quieres tener un hijo, pregúntate, ¿quiero tener un hijo para agradar a Dios? ¿Ese es tu propósito? No debes tú de pensar, a mí me gustaría
cuando me case, que mi pareja me tratara así y así y así. No te preguntes eso. Más bien pregúntate, ¿cómo quiere Dios que yo trate a mi pareja? Y en base a eso, trátala. No estés pensando cómo debe tratarte tu pareja a ti. Dios nos salvó, no para que fuéramos egoístas, como lo fuimos antes de ser convertidos. Dios nos ha salvado para que vivamos para aquel que nos salvó y que dio su sangre por nosotros, para agradarlo a Él. Esto es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Entonces debemos decirnos, Cristo es mi Señor, Cristo es mi esposo, Cristo es mi dueño. ¿Qué voy a hacer para agradarle? Pero aunque nuestro deseo, nuestra intención es agradarle, siempre hay oposición dentro de nosotros. Vean, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si tú te detienes en esto, vas a ver esto como inalcanzable. Es imposible que yo ame a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero ese es el ideal. ¿Dios no puede rebajar sus estándares? No puede. Tiene que ser así. Vean 2 de Corintios, vuelvan otra vez a 2 de Corintios y vean el capítulo 5. 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, aquí se refiere a Cristo muriendo por todos los creyentes, luego todos murieron. ¿Cómo se demuestra que son creyentes? Porque murieron a su egoísmo, a su modo de ver la vida. Y por todos murió, dice, para que los que viven, o sea, los que tienen vida espiritual, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para nosotros, debemos vivir para Cristo. Ahora ven el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este tema lo vimos el otro día. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Estamos rodeados de hombres que son enemigos de Dios, que odian a Dios. Debemos buscar que ellos se reconcilien con Dios. Pero si yo tengo problemas con mi esposa, le guardo rencor, ¿puedo buscar la reconciliación de otras personas? Primero debo reconciliarme con mi esposa. Si no me llevo bien con mi esposa, ¿cómo voy a buscar que otros sean salvos? Imagínese un cristiano divorciado que anda evangelizando y evangeliza a uno que ya sabe que es divorciado. Tú no la hiciste con tu esposa y me vienes a hablar de tu religión. Hasta nos atreveríamos a decir, si eres divorciado, mejor ni evangelices. ¿No? Nosotros, los que hemos sido reconciliados, debemos hacer todo lo posible por llevarnos bien con nuestra pareja. Verán mis hijos que me estoy peleando con su mamá. Hay padres que se ponen a discutir con sus mujeres delante de sus hijos. ¡Cuánto daño! Hay predicadores fraudulentos que se han divorciado 2 y 3 veces. ¿Con qué cara se paran detrás de un púlpito? Un matrimonio cristiano debe ser un modelo de reconciliación, de perdón, de amor, de sacrificio. ¿Cómo vamos a proclamar un mensaje si no lo vivimos? Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Pero dices que has intentado amar a tu pareja y no puedes. Ah, si tú supieras qué clase de pareja tengo, no me dirías que amar a mi pareja. Supongamos que tu pareja es tu enemigo. Pues Cristo dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pues ama a tu pareja. Ay, es que yo no siento amor por ella. Dios no te pide que sientas amor. Dios te pide que la ames. Te ordena que la ames. Y si tú no puedes amar a tu pareja, no le eches la culpa a ella.
Está escrito que Dios odia el divorcio. ¿Quieren verlo? Malaquías 2:16. Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Bien, el repudio es el divorcio. Jehová ha dicho que aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, tu objetivo debe ser leal a tu pareja. Dios odia el divorcio. ¿Por qué vienen tantos divorcios? Por la deslealtad. Porque no cumpliste lo que prometiste, porque fallaste. Hay hombres, mujeres, que se enojan con su pareja y mencionan la palabra divorcio para chantajearla, a ver si se espanta y ya me da más gasto, o algo por el estilo, ¿no? Si tú fueras cristiano, verías tu pecado y no el de tu pareja. Un cristiano que ve su pecado, que lo mortifica, que se humilla delante de Dios, no va a terminar divorciándose, aunque pudiera haber alguna excepción. A lo mejor una esposa abandona a un marido porque es muy buen cristiano, pero ¿sería posible eso? ¿Que una esposa dejara a un marido porque es un buen cristiano? Diríamos que está loca, ¿no? Si es un buen cristiano, ¿cómo lo va a dejar? Una esposa que se siente amada, ¿cómo le va a pedir el divorcio a su marido? Hay matrimonios que tardan años en aprender a amarse y a respetarse. Pues que Dios nos enseñe, aunque sea después de muchos años, pero que aprendamos. Cristo no se desanima de nosotros. Tenemos tantas fallas y no se desanima. Yo oro por mi esposa todos los días. Y yo supongo que ella ora por mí también todos los días. Entonces, yo trataré de no desanimarme nunca respecto de ella, y yo espero que ella nunca se desanime respecto de mí. Que Cristo reine en nuestros hogares, que reine en nuestros matrimonios, que lo vean nuestros hijos, que lo vean nuestros nietos, que lo vean los inconversos que nos rodean. Que Cristo sea nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad, que nosotros le agrademos a Él y que Él se agrade de nosotros. Vuelvan a un texto que vimos en Proverbios 18. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien. Entonces, ¿este bien del que habla Salomón es la esposa? No. Entonces, ¿cuál es el bien? Es el que está detrás de la esposa, el que te dio la esposa. O sea, Dios quiere conducirte a que veas al que está detrás de tu esposa. Una esposa no puede ser el bien del esposo. Un esposo no puede ser el bien de la esposa. No puede ser. Vean el Salmo 4. Salmo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál es el bien? ¿Quién sabe qué es lo mejor? O sea, son personas que hacen esta pregunta con ironía. O sea, son personas que no creen que el bien exista. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y vean la respuesta. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Oh, que tú estés cerca de nosotros. Ese es el bien. Que Dios esté cerca, que su rostro resplandezca, que lo veamos cerca, que lo sintamos, que lo palpemos casi. Y luego dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ellos estaban felices porque tenían que comer y porque tenían que beber. Dice, pues tú, oh Dios, le diste alegría a mi corazón mayor que la que tenían los millonarios. Los millonarios dicen, este es el bien, el dinero,
el paseo, las botellas, los trajes, los buenos hoteles, las buenas comidas. Los cristianos, muchos cristianos son pobres. Qué bien saben ellos, del bien ellos. Pero vean lo que está diciendo David. ¿Saben cuál es el bien? El bien del hombre es Cristo mismo. Cristo es nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría. Cuando sentimos la presencia de Dios con nosotros y que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, entonces conocemos el bien. El bien no es la casa, no es la cuenta que tienes en el banco, no son el carro, los lujos y las comodidades. El bien es Cristo. Si tú vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados y confías en Él nunca dejará de amarte. Nunca se desanimará de ti. Él estará contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Él nunca te va a pedir el divorcio. Él es el bien supremo, el bien máximo. Si tú te casas con Cristo, si vienes a Él va a tener mucha paciencia contigo. Cristo no va a estar esperando que cometas el más mínimo error para estar ahí sobre de ti, para darte un coscorrón. Cristo no es así. Cristo es tierno. Es cariñoso, es compasivo. Él te amará de pura gracia y nunca dejará de amarte. Hasta aquel día glorioso, cuando estaremos con Él en el cielo, cuando se celebren las bodas de Cordero, cuando lo amaremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero mientras tanto, Él está aquí santificándonos, acabando con nuestras manchas y con nuestras arrugas para presentársela a Él una iglesia gloriosa. Él concluirá lo que ha comenzado. Ahora estamos llenos de defectos y de manchas, pero cuando estemos en el cielo, seremos perfectos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Haz esto, Padre, haz esto. Que tu nombre sea glorificado en esta iglesia. Haz que en estos matrimonios que conformamos esta iglesia, Padre, haya un amor verdadero, paciencia, humildad, que no dejemos de orar unos por otros. En ti esperaremos, Padre, porque tú eres nuestro Dios y porque tú has prometido que nada nos faltaría, que tú suplirías todas nuestras necesidades. En ti esperaremos, Padre, porque tú no eres un Dios que nos falle. Nunca fallaste y nunca fallarás. Gracias porque tú eres así. Ayúdanos a ser así también nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.